Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, @escuchadiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días. Buenos días. Ánimo en el 2020. El día de hoy el presidente informa del quién es quién en los precios de las gasolinas, diésel y gas. También se presentará el programa de mejoramientos de espacios urbanos y de vivienda, programa que se aplica en ciudades fronterizas y en zonas turísticas, con la finalidad de disminuir el contraste de hoteles de lujo y de colonias marginadas. Se presentará también el avance del aeropuerto en Santa Lucía y la refinería en Dos Bocas. Aprovecha para ejercer su derecho de réplica de una periodista del Universal que menciona de saturación del aeropuerto Benito Juárez, a lo que responde el presidente que además del costo elevado del aeropuerto de Texcoco y de la falla por la selección del lugar, la conclusión de ese aeropuerto sería en 2025, a diferencia de Santa Lucía que será inaugurado el 21 de marzo de 2022, con un ahorro de más de 100,000 millones de pesos. Además, claro de que se está ampliando ya el aeropuerto Benito Juárez y la utilización completa de Toluca. El Banco de Bienestar arrancó con las primeras 1,300 sucursales, con una inversión de 5,000 millones de pesos este año y 5,000 millones de pesos para el 2021. Los recursos se obtuvieron de los ahorros de fin de año y ya se tienen disponibles. Será la Secretaría de la Defensa quien esté a cargo de la construcción de dichas sucursales, que se localizarán principalmente en comunidades marginadas. De igual manera informa el presidente que se inició con la conexión de Internet y menciona que será un proyecto con una duración de 3 años. Ya inició, ya se cuenta con la empresa y también ya se cuenta con el permiso. Esta empresa es sin fines de lucro. Precios de las gasolinas y gas. Precio promedio por litro de gasolina del 26 de diciembre al 1 de enero. Con precio alto, gasolina regular marca Chevron a 20.80, gasolina premium marca Chevron a 22.53, diésel marca Redco a 22.05, gas LP en cilindros marca Tomsa a 20.35 por kilogramo, gas LP estacionario marca Tomsa a 11 pesos por litro. Con precio bajo, gasolina regular marca Orsan a 19.29, gasolina premium marca Lagas a 20.50, diésel marca Rendichicas a 20.55, gas LP en cilindros marca Metropolitano a 15.90 por kilogramo, gas LP estacionario marca Gas Metropolitano a 8.72 por litro, fuentes Ener, CRE y Profeco. Con esto se demuestra que los rumores por un supuesto gasolinazo en enero fue totalmente falso, y señala el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, que la Profeco intervendrá contra el monopolio en gasolinas en zonas con poca o nula competencia. Mejoramiento urbano. Hay 3 componentes fundamentales. La primera es el mejoramiento integral de barrios, en donde interviene la dependencia de desarrollo territorial, mejoramiento a la vivienda por medio de la CONAVI y por último la regularización y certeza jurídica de los lotes habitacionales, equipamiento urbano y espacios públicos a cargo del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Es un programa prioritario del Gobierno de México y se espera llegar a 100 ciudades durante todo el sexenio. Los criterios de la selección los determina el rezago y la marginación de asentamientos informales en todo el país. Banco de Bienestar. El Banco de Bienestar tendrá funciones como el manejo de remesas y no tiene como fin principal el que se haga cargo de lo relacionado con los servicios bancarios tradicionales. Para esto se contempla la creación de un cuerpo de seguridad integrado con elementos militares que acompañen los traslados de dinero de este banco y anunció que la Ciudad de México contará con 21 sucursales del Banco de Bienestar, a diferencia de 300 en entidades como Chiapas y Oaxaca. Lo importante es recalcar que este banco se origina por la falta de la banca de dimensión social, ya que solo han privilegiado las zonas en donde es redituable instalar una sucursal. Esto mismo pasa con los servicios de telefonía e Internet. Exige cuentas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tras hacerse público que el protegido de Romero de Champs dirigiera el sindicato petrolero hasta 2024, el presidente exige elecciones en el sindicato y pidió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que ofrezca una explicación, por lo que solicitó dentro de la misma conferencia la comparecencia de la secretaria Luisa María Alcalde para que informe lo que ocurre con este sindicato petrolero y sobre todo los cumplimientos de la ley de llevar a cabo la democracia en los sindicatos. Insiste tajantemente que tiene que haber democracia sindical como lo exige la Constitución, además de que es un compromiso.
Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.